tardes. Primero que todo, muchas gracias por permitirme hablar del doctor Luis Óscar Londoño, de una persona que efectivamente extraño, quiero mucho y admiro además. El doctor es una persona muy querida, sensible, muy dispuesta a entregar sus conocimientos, se apasiona muchísimo con lo que sabe, con lo que es. Además, él estudió también educación de adultos y eso efectivamente nos lo transmitía. El doctor Luis Óscar en estos momentos es una persona que ha cautivado mucho, sobre todo a los que nos interesamos por la educación de adultos. Y por último quisiera manifestar una frase célebre que hay, que si no quieres perderte en el olvido tan pronto mueras, o escribes cosas dignas de alabarse o haces cosas dignas de escribirse. Y efectivamente el doctor Luis Óscar encarna estas dos posiciones. Él está en vida, pero hay que escribir mucho de él. Igualmente él escribe mucho y hay que aprovechar todos sus escritos y sacar adelante todas las propuestas que hay de investigación. Me impactó todo el equipo, o sea, la experiencia de todo el equipo que configuraba el doctor Luis Óscar, Guillermo, Elki, Marta, Juan Mauricio, y el recibimiento, la acogida a un muchacho que que se estaba graduando apenas y que por supuesto estaba intentando hacer sus pinos, y la forma como acogen a dos personas, a Luis Fernando y a mí, que llegamos como nuevos al grupo, y empiezan a orientar. Entonces ahí uno empieza a observar ciertas dinámicas del grupo, y una de las cosas que más me impactaba a mí era que, siendo Luis Óscar, digámoslo así, el más preparado, el de mayor experiencia, nunca lo noté improvisando en el proceso. Si había que leer un documento, él lo traía rayado, él lo traía comentado y él iniciaba la discusión del documento. Si había que hacer investigación, él se sentaba con uno, Nobel, y lo orientaba en cómo desarrollar el proceso. Es decir, él quería hacer escuela y lo logró. Porque en la actualidad, los que estamos en el grupo de investigación, jalonando procesos en el grupo de investigación, somos nosotros. Entonces uno diría que en su papel de dejar escuela, de ayudar a que otros desarrollaran ese potencial y ese amor por la investigación y por el desarrollo de procesos sociales, Luis Óscar nos favoreció a todos. La característica de Luis Óscar era que siempre era un hombre muy tranquilo, demasiado calmado. Todos nosotros teníamos un poco los afanes del tiempo histórico, los aceleres, las grandes discusiones. Entonces, Luis Óscar siempre era, en donde se presentaban esas discusiones, siempre era el hombre del consenso, el hombre que trataba de recoger las discusiones, de mostrar los diferentes puntos de vista, de no acusar mucho las contradicciones que se pudieran presentar, aunque las visibilizaba. Entonces siempre fue un hombre de esa mirada amplia, de una mirada amplia que le permitía tener una entrada a múltiples lugares. Yo creo que en esa época en que él estuvo en el ministerio, era muy difícil para alguien viniendo de la educación popular llegar al ministerio, si no tenía un poco las particularidades personales de Luis Óscar. Es una persona íntegra, de unos valores humanos y sociales muy destacados, sobre todo el sentido de cooperación, la capacidad para trabajar en equipo, el liderazgo para adelantar procesos, un hombre cálido en el trato, cercano, un verdadero ser humano que infunde respetabilidad por la autoridad moral que tiene, un hombre íntegro. Y estos valores personales se constituyen en la fuente y la base para sus valores como maestro, que enseña con la vida,
más que con la palabra, que enseña mucho más con lo que hace y propone y se compromete que con lo que plantea y exige a los demás. Un maestro que, basado en las condiciones personales, tiene la cualidad de seducir a los alumnos por la solvencia intelectual, por la autoridad moral y por la idoneidad profesional. Es una persona que se ha caracterizado por su coherencia de vida en más de 60 años de su labor de formador de formadores en todos los niveles de la educación, la alfabetización básica, media, superior, educación posgraduada, etcétera, donde él ha tenido que intervenir. Siempre se ha destacado por ser una persona que posee una gran cualidad personal y es una autoridad deontológica que lo hace ser y parecer una gran persona. Es un hombre que ha dedicado toda su vida a enseñar, y si se ha dedicado a enseñar es porque se ha dedicado a estudiar, a investigar, a leer, a producir intelectualmente, especialmente en los campos de la educación popular, de adultos, en la educación que tiene que ver con lo que podríamos llamar otras educaciones, educación de los excluidos, de la ciudadanía, de la democracia, de la convivencia, otras educaciones por fuera de los currículos preestablecidos. Su mejor manera de enseñar era reconocer que el otro también aprende, que el otro también tiene las posibilidades. Su pensamiento, muy influenciado, en mi parecer, por Pablo Freire, daba siempre a entender que todos nos educamos juntos y que todos podemos aprender unos de otros. Para mí, un maestro de las calidades del doctor Londoño es el referente de cualquier maestro, para cualquier maestro en una sociedad. Como yo lo conocí ya en su rol de asesor del ministerio, la reunión con Luis Óscar siempre era para aprender. Y él, dentro de ese rol de asesor del ministerio, siempre llegaba con su charla preparada. ¿Ya? Porque no es el que llega a improvisar. Maestro de verdad. No es el que llega a improvisar. No es el que llega con, no, es que me parece que tal cosa. No. Él siempre fue un asesor de esos que llevaba preparado todo. Un argumento. Entonces había leído, se había documentado y sobre todo había elaborado los argumentos. Ese es el papel con el que yo siempre reconocí al maestro. El doctor Luis Óscar Londoño, si le podemos dar o definirlo en una palabra, es todo un maestro. Cada una de sus conversaciones, cada una de sus actividades, de sus gestos, son educativos. Luis Óscar, yo lo definiría como un formador de formadores. Mi inclinación por la educación y especialmente por la educación de jóvenes y adultos del sector rural se la debo a Luis Óscar.